Hola a todos. El problema 612 nos dice: determine la fuerza en cada elemento de la armadura e indique si los elementos están en tensión o en compresión. Entonces, primero ubicamos los apoyos y verificamos las reacciones. Tenemos en A y en F dos pasadores, por lo tanto, ambos tendrán componente vertical y componente horizontal. Ahora los sentidos nos los van a indicar las fuerzas externas. ¿Sí? Tenemos dos fuerzas de 500 libras hacia abajo, por lo tanto las reacciones deben ser hacia arriba. Aquí tendremos AY y FY. No tenemos fuerzas externas horizontales, pero vamos a considerar AX hacia la derecha y FX hacia la izquierda. Entonces aplicaremos ecuaciones de equilibrio para determinar las reacciones AY y FY, ya que AX y FX no las vamos a poder determinar de momento. Entonces, a primera vista ya sabemos que AY y FY van a ser 500 libras, ¿no? Por lo que las cargas están ubicadas de manera simétrica. Y si nosotros consideramos toda la armadura como un solo cuerpo, es decir, como un cuerpo rígido, vamos a tener que también es simétrica la ubicación de los apoyos, ¿no? Por lo tanto, sabemos que son 500 libras, pero igual vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio correspondientes. Vamos a tener sumatoria de momentos en A será igual a 0. Aquí vamos a tener menos 500 por 3, menos 500 por 6, más Fy por 9 igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, Fy será igual a 500 libras. Del mismo modo aplicamos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Vamos a tener menos 1000 más Fy 500 más Ay igual a 0. Por lo tanto, Ay será igual a 500 libras. Verificamos si es que hay elementos de fuerza 0 y a simple vista no encontramos ninguno. Por lo tanto, ya podemos aplicar el método de nodos. Analizamos primero por qué nodo podemos empezar y observamos que el nodo C tiene muchos elementos, el nodo E y el nodo B también. A y F tenemos reacciones que no hemos podido hallar, puesto que es una estructura hiperestática. Por lo tanto, vamos a analizar el nodo D. ¿Sí? Entonces, el nodo D tiene una carga de 500 libras hacia abajo, tiene una carga horizontal, bueno, la fuerza interna que es la fuerza CD, cuyo sentido aún desconocemos, y tenemos la fuerza DE, que viene diagonal. Ahora, tenemos componente vertical hacia abajo, nos falta componente vertical hacia arriba. Esta viene a ser la fuerza DE. Como aquí tiene también componente horizontal hacia la izquierda, necesitamos que la fuerza CD vaya hacia la derecha. Ahora nos faltaría un ángulo director o un triángulo de referencia que nos facilite las cosas al momento de desarrollar en sus componentes rectangulares la fuerza DE. Por lo tanto, podemos observar que aquí tenemos un ángulo alfa. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hallar este ángulo? Vamos a tener tangente de alfa será igual al cateto opuesto, es decir, a 12, porque aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? Sobre cateto adyacente, que es 3. Por lo tanto, vamos a tener que alfa será igual a 75.96 grados. Por lo tanto, aquí vamos a tener el ángulo alfa. Con esto ya podemos aplicar sumatoria de fuerzas en Y, contando hacia arriba como positivo, ¿sí? Todo igual a 0. Tenemos menos 500 más la componente vertical de la fuerza de E, que será fuerza de E por el seno de alfa, es decir, seno de 75.96 grados, igual a 0. Tenemos una sola incógnita, por lo tanto podemos despejar fuerza de E, que será igual a 515.39 libras. Verificamos el sentido de la flecha y observamos que está en compresión, ¿sí? Porque está entrando al nodo. Ahora aplicamos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Fuerza CD hacia la derecha menos la componente horizontal de la fuerza de E. La magnitud de esta fuerza ya la tenemos, 515.39,
que va a multiplicar al coseno de alfa, es decir, coseno de 75.96 grados, todo esto igual a 0. Tenemos una sola incógnita, por lo tanto, despejamos fuerza CD es igual a 125 libras. Verificamos el sentido de la flecha y vemos que está entrando al nodo, por lo tanto, está en compresión. Ahora ya podemos transmitir estas flechas a nuestra estructura. Vamos a tener que la fuerza CD está en compresión y se transmite de esa forma al nodo C. ¿Sí? Y así vamos a tener también la fuerza DE que está entrando al nodo E, por lo tanto se transmite del mismo modo hacia el nodo E. Y este elemento también está en compresión. Ahora hemos ido transmitiendo las cargas hacia el nodo C y hacia el nodo E. Por lo tanto, ahora evaluamos. Podríamos desarrollar el nodo C, con lo que tendríamos que en el nodo C tenemos la carga de 500 libras hacia abajo. Tenemos la fuerza horizontal CD, que está entrando en el nodo. ¿Sí? Vamos a colocarle directamente su magnitud, 125 libras. Tenemos la fuerza BC, que viene en esta dirección, y tenemos la fuerza CE, que viene en esta dirección. ¿Sí? Ahora, los sentidos de estas dos flechas nosotros no las sabemos, pero como tenemos componentes hacia abajo y hacia la izquierda, vamos a considerarlo de este modo. Por lo general se recomienda que cuando no sabemos la dirección de los vectores lo debes asumir a tensión, ¿sí? Porque es el sentido positivo del vector. Pero si nosotros nos fijamos en el nodo C, observamos que esta carga va a estar empujando el nodo, por lo tanto va a empujar estas dos barras. Eso quiere decir que estas dos barras van a estar actuando en compresión, a primera vista, ¿no? A falta del análisis. Por lo tanto, yo estoy ya asumiendo de que estas dos barras están en compresión. Entonces, yo tengo aquí la fuerza CB y aquí la fuerza CE. Ahora, en el nodo C tengo 4 vectores y de los 4, 2 son incógnitas, ¿sí? La fuerza CB y la fuerza CE. Por lo tanto, ¿cómo puedo hacer yo para quitarme uno de estos de los cálculos? O sea, una de estas incógnitas de los cálculos, pues girando mi eje de coordenadas. En este caso, por ejemplo, he considerado X y Y horizontal y vertical, pero si aquí yo considero, por ejemplo, el eje Y en esta dirección y el eje X perpendicular a este, vamos a tener que hacia acá vendrá Y' y hacia acá vendrá X'. Entonces, trasladando mi sistema de coordenadas auxiliar al nodo C para facilitar la visualización de los ángulos, voy a tener que como estas diagonales externas son simétricas, voy a tener aquí también el ángulo alfa. Luego a este ángulo lo llamaré beta, lo mismo que a este ángulo de acá. Entonces, como alfa más beta son 90 grados, aquí también voy a tener el ángulo beta, ¿sí? Y como son opuestos por un vértice, este ángulo también será beta. Entonces estos ángulos yo ya puedo transmitirlos a mi diagrama de cuerpo libre a fin de quitarme todas estas líneas para poder hallar cuál es el ángulo que va a regir la fuerza CE. Entonces de momento me quedaría así mi diagrama de cuerpo libre con estos ángulos. Me faltaría determinar este ángulo, ¿sí? Que es el que va a regir la dirección de la fuerza CE. Por lo tanto voy a borrar todo esto de aquí y voy a dedicarme a hallar este ángulo. Entonces, en la geometría hay un principio que dice que cuando nosotros tenemos un triángulo de altura h y de base b, ¿sí? En el momento que nosotros lo queremos segmentar el triángulo, ya sea así o así, cuando nosotros consideramos, por ejemplo, la mitad de la base, ¿sí? Tenemos base entre 2, base entre 2, la altura automáticamente será también a la mitad. Por lo tanto, si nosotros tenemos un triángulo de altura 12 y de base 3, al momento que nosotros segmentemos a la mitad, vamos a tener que la altura se hace 6 y la base se hará 1.5, ¿verdad? Eso quiere decir que tendremos aquí 1.5 pies. Por lo tanto, si nos fijamos, estamos formando un nuevo triángulo rectángulo.
Aquí tendríamos un ángulo de 90 grados, por lo tanto ya podríamos hallar este ángulo, al que vamos a llamar gamma. Entonces, vamos a tener que tangente de gamma será igual al cateto opuesto, es decir 6, sobre el cateto adyacente, que en este caso es 4.5. Por lo tanto, ya vamos a poder hallar gamma, el cual es igual a 53.13 grados. Ahora calculamos el ángulo beta, que vimos que era 90 grados menos alfa, por lo tanto beta será igual a 14.04 grados. Y ya podemos trasladar nuestros datos a este diagrama del nodo C. Vamos a tener aquí que este vendría a ser el ángulo gamma, el ángulo beta ya sabemos su valor, por lo tanto el ángulo que nosotros habíamos estado buscando tendrá una magnitud de gamma menos beta. Y con esto ya podemos aplicar nuestras ecuaciones de equilibrio. Vamos a empezar esta vez por sumatoria de fuerzas en x' igual a 0. Aquí tendremos la componente de 500 que será 500 que multiplica al seno de beta, es decir, de 14.04 grados, menos el componente de 125, 125 por coseno de beta, coseno de 14.04 grados, menos el componente de la fuerza CE, que es coseno de gamma menos beta, que es igual a 39.09 grados. Todo esto lo igualamos a 0 y vamos a tener que la fuerza CE es igual a 0. Y con esto tenemos que por más que el elemento CE se encuentra ahí en medio de todo ese festival de vectores que tenemos aquí, no está soportando carga alguna, ¿sí? Es un poco raro, pero es así. Los cálculos no mienten. Ahora, la sumatoria de fuerzas en Y' igual a 0. Aquí vamos a tener fuerza CB positivo menos la componente de 500, que es 500 por coseno de beta, ¿sí? 14.04 grados, menos la componente de 125, que también es, en este caso, seno de 14.04 grados, igual a 0, porque ya hemos visto que fuerza CE es igual a 0. Por lo tanto, despejamos y vamos a tener que la fuerza CB es igual a 515.39 libras. Observamos el sentido de la flecha y vemos que está en compresión, ¿no? Porque está entrando al nodo. Ahora vamos a borrar todas estas líneas auxiliares y vamos a dejar nuestra estructura limpia para colocar las flechas de cada uno de los elementos. Colocamos entonces que el elemento CE es un elemento de fuerza 0 y que la fuerza CB es en compresión, por lo tanto está entrando al nodo, ¿no? Del mismo modo se transmite hacia el nodo B. Ahora hemos transmitido las fuerzas hacia el nodo B y seguimos teniendo ahí en cartera de análisis el nodo E. Por lo tanto vemos que cada uno tiene 4 barras y muchas incógnitas. Entonces lo que podemos hacer es analizar el nodo A, sí, de modo de entrarle al nodo B por los dos lados, ¿no? Atacándolo por los dos lados. Entonces vamos a colocar aquí el nodo A, va a tener a Y vertical, cuya magnitud es 500 libras. Vamos a tener a X horizontal y vamos a tener AB en este sentido. Fuerza AB, componente AX, y ya procedemos a aplicar las ecuaciones de equilibrio. Pero antes primero debemos encontrar el ángulo director de la fuerza AB. Entonces, observando la armadura, vamos a tener que este triángulo que estamos formando aquí es semejante al de acá. Por lo tanto, vamos a tener también aquí un ángulo alfa. ¿Sí? Tenemos de base 3 y de altura 12, lo mismo que para este triángulo en el lado derecho. Ahora, si este ángulo es alfa, este ángulo también será alfa. Por lo tanto, ya tenemos el ángulo director de la fuerza AB.
Ahora ya podemos aplicar la sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? Igual a 0. Vamos a tener 500 positivo menos fuerza AB que multiplica al seno de 75,96 grados. Todo esto igual a 0. Despejamos fuerza AB y vamos a tener que es igual a 515,39 libras. Observamos el sentido de la flecha y vemos que está entrando el nodo, por lo tanto decimos que está en compresión. Ahora ya podemos aplicar la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Vamos a tener AX positivo menos la componente horizontal de la fuerza AB, 515,39 que multiplica al coseno de alfa. Todo esto igual a 0. Por lo tanto vamos a tener que AX es igual a 125 libras. Entonces, como ya tenemos la magnitud de AX, también tendremos Fx, ¿sí? Debido a las ecuaciones de equilibrio que se consideran con las fuerzas externas. Por lo tanto, ya podemos considerar las flechas de la fuerza AB. Tenemos que está entrando al nodo y también lo mismo para el nodo B. Aquí hay un dato curioso. Podemos observar que la fuerza DE, la fuerza CB y la fuerza AB tienen la misma magnitud, ¿sí? Y que todas están actuando en compresión. Lo mismo pasa con la magnitud de la fuerza CD. Es la misma que la de los apoyos, ¿sí? De los apoyos, las reacciones horizontales. Ahora veremos cómo se va desarrollando los demás nodos. Nos falta analizar el nodo B, el nodo E y el nodo F. Entonces, siguiendo la transmisión de las fuerzas, podemos observar que en el nodo B tenemos dos variables, mientras que en el nodo E nos hemos quitado una de estas incógnitas, ¿sí? Porque una resultó ser elemento de fuerza cero, tal como vimos en el nodo C. Entonces, aquí a simple vista podemos observar que este elemento también es de fuerza cero. ¿Por qué vamos a decir que es de fuerza cero? Porque en el momento que nosotros consideremos nuestro eje Y en este sentido y nuestro eje X en este otro sentido, vamos a observar que el elemento BE va a tener componente a lo largo del eje X, ¿sí? Y no va a haber otra componente, es decir, no va a haber otra fuerza u otro elemento que contrarreste la acción de esta fuerza interna, ¿no? No va a haber otra fuerza en este lado que el equilibre. Por lo tanto, va a ser un elemento de fuerza cero. Y la carga que está llegando al nodo E a través de este eje se va a transmitir con la misma magnitud, la misma línea de acción, pero con sentido contrario. De todos modos, si no creen en lo que les digo, si no confían en mi palabra, pueden analizar el nodo E girando o rotando los ejes coordenados colocándolos en la posición que les he dicho, ¿no? Eje Y en esta dirección y eje X en esta otra dirección. Y se darán cuenta que el elemento B es un elemento de fuerza cero. Ahora, como la fuerza se está transmitiendo del elemento DE hacia el elemento EF con la misma magnitud, también podemos decir que se encuentra en compresión. Entonces, aquí marcamos fuerza EF igual a fuerza DE, es decir, 515,39 libras. Ahora tenemos dos nodos para analizar, o el nodo B o el nodo F, ¿sí? Entonces, yo opto por analizar el nodo F porque vamos a tener menos componentes rectangulares que en el nodo B. Aparte que va a haber que hallar ángulos y rotar los ejes coordenados. Por lo tanto, vamos a analizar el nodo F. Aquí vamos a tener fuerza X horizontal hacia la izquierda con magnitud de 125 libras. Fuerza Y vertical hacia arriba con magnitud de 500 libras. Fuerza EF en compresión cuya magnitud, vamos a colocarla directamente, 515,39 libras. Y la fuerza BF en esta dirección, que también lo vamos a considerar en compresión, ¿no? Este vamos a asumir que está en compresión. Entonces, observando el gráfico, tenemos que este ángulo es beta, ¿cierto? Porque alfa más beta es 90 grados. Por lo tanto,
el ángulo director de este vector será beta. ¿Sí? Ahora me faltaría determinar este ángulo, que es el que forma el elemento BF con la horizontal. Por lo tanto, si yo tengo que, como hemos visto anteriormente, al partir la mitad de la altura también se parte la mitad de la base, yo voy a tener que esta distancia es 1.5. Entonces, si todo el ancho es 9 menos 1.5, voy a tener aquí 7.5 de base y 6 de altura. Por lo tanto, el ángulo φ será tangente de φ igual al cateto opuesto, es decir, 6 sobre cateto adyacente, 7.5. Por lo tanto, φ será igual a 38.67 grados. Por lo tanto, aquí voy a tener el ángulo φ. Y con esto yo ya puedo aplicar mis ecuaciones de equilibrio. Voy a considerar primero mi sumatoria de fuerzas en Y, con lo cual tendré 500 positivo menos 515.39 por coseno de beta menos fuerza BF por seno de φ, 38.67 grados. Todo esto igual a 0. Despejo fuerza BF y voy a tener que es igual a 0. Por lo tanto, voy a tener otro elemento más de fuerza 0. Y con esto ya le dimos solución al problema 6.12. Y bueno, espero que les haya gustado y sobre todo más importante que hayan podido comprender estos conceptos. Si les ha gustado dejen su like, suscríbanse, compartan y nada, por mi parte eso es todo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? Tu